Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. En este vídeo vais a aprender una herramienta nueva o vais a volver a conocer una herramienta ya conocida, pero que os va a cambiar la vida para la gestión de vuestra agenda, pero sobre todo para la organización de procesos y proyectos en vuestra empresa. No importa si hablamos de procesos como vender un seguro, cómo gestionar un pedido en un almacén, cómo gestionar una orden de producción en un taller o cómo una gestión de introducir un producto nuevo en el mercado. Esta herramienta que seguramente algunos ya usáis, y me permito añadir que quizá de manera no del todo correcta, es el tablero Kanban. Entonces este vídeo es el primero de 3 vídeos. En este vamos a ver qué es el tablero Kanban, la composición básica y para qué es útil. En el segundo vídeo de lo que hablaremos es cómo podemos gestionar las dificultades de los procesos actuales en el día a día, la necesidad de gestión de urgencias, la necesidad de gestión de feedback, la necesidad de decisión a corto plazo, cómo nos puede ayudar el tablero Kanban y qué pequeñas variaciones le podemos introducir. Y en el tercer vídeo lo que haremos es vincular el tablero Kanban con las 4 grandes palancas de mejora de cualquier proceso. Hablamos de la secuenciación, hablamos de la gestión de capacidades, hablamos de la gestión de la organización de personas y sobre todo de la gestión de flujos de información. Dicho esto, empezamos ya para explicaros lo que es un tablero Kanban. El tablero Kanban básicamente es una herramienta de visualización de un estado de flujo de un proceso. Es lo que veis aquí, con columnas que nos indican las fases en las que se está desarrollando una tarea. Y me diréis, Oriol, me has comentado de un proceso, ¿por qué no de un proyecto? Vamos a discutir un poco cuáles son las grandes diferencias entre un proyecto y un proceso, porque veremos que cada vez más estos dos conceptos están acercándose más y más. Para un proyecto al final es algo único, ¿no? Es ir del punto A al punto B, es algo que tiene que ser hecho adrede. En cambio, un proceso es algo que tiene repetición, que es continuo, que existe una rutina, que están claros los pasos 1, 2, 3, 4. En entornos operativos, pero también en entornos de oficinas o en nuestro día a día, cada vez más las peticiones son más transversales, cada vez más las peticiones son únicas, el portafolio se amplía. Y esto implica que los procesos poco a poco están empezando a ser más únicos. Es mucho más difícil que los procesos en determinados escenarios, en determinados contextos, sean repetitivos uno tras de otro. Por tanto, los procesos se están proyectizando. Estoy convencido que en este vídeo conocéis a Project Manager que desarrollan tableros Kanban para la gestión de proyectos a largo plazo. Este vídeo no es para esto. Este vídeo es cómo gestionamos procesos continuos en nuestras empresas que se están proyectizando y que cada día nos están dificultando más las tareas. Me explico. Preparación de un pedido de e-commerce que es único respecto al anterior. Fabricación de una producción única, un pedido único para un cliente que en ocasiones va hacia unos procesos y va hacia unas máquinas y en ocasiones va a otras. La venta de seguros que os decía antes. La venta de seguros es un proceso repetitivo, eso sí, pero las peticiones de cada individuo son únicas y lo que se le está ofreciendo es único. Entonces, cada vez es más difícil encontrar procesos que sean sota, caballo, rey. Es decir, que sea siempre los mismos pasos. Estoy a día de hoy haciendo una consultoría en una empresa que tiene que fabricar bandejas de productos alimenticios para una gran cadena de supermercados. Pero cada bandeja, aunque el proceso es el mismo, porque tiene que ir poniendo ingredientes en distintas partes de la bandeja, cada bandeja es distinta y es un producto único. Y esto es lo que le hace especial. Y para eso necesitamos alguna herramienta que nos ayude a organizarnos, nos ayude a saber dónde están nuestros operarios y sobre todo qué es lo que se tiene que hacer en cada momento. Vamos a utilizar una herramienta que existe como tablero Kanban para llegar a ello. Entonces, volvemos a la teoría. El tablero Kanban al final tiene que tener unos componentes imprescindibles, que es una columna inicial, que le vamos a llamar columna de backlog o columna de pendientes, donde aquí lo que se hace es se enumeran todos los trabajos que hay pendientes. Seguramente por el formato que estáis acostumbrados habréis visto como formato tipo post-it.
pero esto puede ser un formato tipo post-it, puede ser un formato tipo post-it o puede ser un formato tipo órdenes de producción. No tiene por qué ser una columna, puede ser un casillero con órdenes de producción. Entonces es muy importante que tenga un orden preestablecido. Lo habitual en un tablero Kanban es que vaya de abajo arriba. Es decir, que la más nueva es la que va subiendo, y las más antiguas se ponen debajo. ¿Vale? Si profundizáis en este tipo de tableros, sabréis que hay tipos de tareas distintas, hay tipos de tareas con fecha fija, que entonces pueden saltarse, hay tipos de tarea distintas con distintos colores o con distintos tipos en función de departamento, de duración, pero vamos ahora a imaginar que son simplemente tareas estándar, que las organizamos por el método FIFO, First In, First Out. Es decir, la primera que entra es la primera que tiene que salir. ¿Por qué es importante esto? Para evitar la procrastinación dentro de los equipos. Porque todos tenemos tareas que no nos gustan. El ejemplo de un almacén. He visto 1001 almacenes, el pedido que toca preparar, en función del operario que se lo encuentra. Uy, este pedido no me gusta. Este pedido es pesado de hacer, que lo haga el novato, ¿no? Y lo hacen y se mueve para atrás. No, esto es para evitar esto. El que toca, toca, y así evitamos procrastinar determinados tipos de tareas en nuestra organización. Insisto que en almacenes y talleres lo podéis ver como un casillero, donde el orden, en lugar de ser así, sería un casillero más o menos así, donde la orden de producción o el pedido que toca preparar es el primero que te encuentras y los demás se van incorporando por detrás. Vale. Una vez que tenemos eso, tenemos también que definir, y esa es una parte muy importante, las fases del proceso proyectizado. Es decir, qué fases deben existir. ¿Cuál es la dificultad? Cuando proyectizamos procesos, cada vez más es más difícil estandarizar. Por tanto, las fases nos va a costar bastante definirlas inicialmente. Para definir estas fases, lo que os aconsejo es buscar dónde están los entregables. Cuando hay entregables muy claros, es donde tenemos que hacer el corte de las fases. En ocasiones hay empresas que cometen el error de hacer mucho micromanagement y entonces poner infinitas fases, como 10, 15 fases en este tablero. Mi consejo es que no lo hagáis, que simplifiquéis, que agrupéis. Me explico. Hicimos un tablero similar para una empresa que tenía 1001 pasos en la fabricación de unos cuadros, que se tenía que hacer cuadros eléctricos. Pero al final lo que es importante definir es dónde se terminan las fases. Había una fase que era la de petición de oferta. Una vez estaba la petición de oferta clara, ya existía un entregable claro. La siguiente fase era la compra de todas las materias primas. No estaban los pasos de cada compra, contacto con cada proveedor, negociación con cada proveedor, sino que el entregable final era la negociación, la adquisición de todas las materias primas para ese producto. Y finalmente había la fase 3. La fase 3 es una fase de producción. Entonces, aquí sí que es cierto que en la realidad existía otro tablero interno dentro de la fase 3. Pero es importante que en la empresa aprendamos, cuando definamos esto, simplificar, a evitar el micromanagement. Porque si nos caemos en complicar mucho la gestión de columnas, es un proceso que va a acabar perdiendo valor, porque la dificultad del seguimiento hará que la gente lo deje de seguir. Entonces, resumiendo, tenemos que fijar fases en función de sus entregables claros, y que es probable que una fase englobe más de un subproceso. Y finalmente necesitamos una columna de fin de tarea. Esta columna de fin de tarea la necesitamos básicamente para que nos dé 3 beneficios. El primer beneficio es que nos comunica que algo se ha terminado sin tener que hablar. Acordaos, los que ya me conocéis, de que yo insisto mucho siempre en el concepto no hablar, no andar. Por tanto, me está diciendo que no hable, me está diciendo, oye, yo ya te estoy informando que esto ya está, sin necesidad que me preguntes. En segundo lugar, me va a dar satisfacción, porque cuando estamos en una vorágine del día a día en el que no paramos, nos cuesta mucho ver lo que se ha terminado. Y entonces esto visualmente nos da satisfacción de saber que algo se ha terminado. Y puede ser que menosprecéis este beneficio, pero os aseguro que ayuda muchísimo al mantenimiento a largo plazo de la salud y la sostenibilidad de recursos internos de la empresa. Y el tercer motivo, y el más importante, es para medir, porque me va a dar una medición tiempo a tiempo de qué número de procesos
se hacen en un periodo de tiempo. ¿Y eso qué me está dando? Me está dando, de momento, cuando yo tengo esto claro, me está dando la capacidad promedio de todo el proceso. Me está diciendo, para resumir, que si este equipo ha terminado 5 procesos proyectizados en una semana, me está diciendo que mi capacidad promedio de todo el proceso es de una actividad, de un proceso al día. Y eso al final lo que me está dando es el takt time de salida del propio proceso. Takt time para los que habéis oído un poco, o sea, para los que no hayáis oído nada de Lean, al final lo que me está diciendo es la frecuencia de salida de órdenes en este proceso. Que quizá un día fueron 2 y otro día fueron 0, sí, pero el promedio es de 1. ¿Y esto para qué lo necesito? Lo necesitamos para una tarea muy importante en un tablero Kanban, que es fijar los WIPs. ¿Qué son los WIPs? Los WIPs, W y P, los Working Process, es fijar el límite de tareas que serán en cada fase en paralelo. Y eso es muy importante, porque cuando estoy en empresas, por ejemplo, empresas de software, empresas que se dedican a informática, que gestionan este tipo de tablero, lo que no hacen es poner límite a las tareas que se pueden tomar en paralelo. ¿Y esto qué hace? Que genera colapsos y cuellos de botella. Y al final empezamos a gestionar urgencias y acabamos acabamos sufriendo la espiral de tiempo de respuesta que la tenéis explicada en otro vídeo. Entonces, es importante que fijemos cuál es la cantidad máxima que una fase puede hacer. ¿Para qué? Porque básicamente lo que necesitamos es tener un flujo continuo, ¿no? Tener un flujo lo más rápido posible. Entonces, en este ejemplo, imaginemos que tenemos 3 personas en cada fase, para poner un ejemplo fácil. Si tenemos una capacidad promedio ya estudiada de una tarea al día, entonces podemos decir que aquí podemos estar gestionando perfectamente 3 tareas en paralelo. Para evitar que alguien esté parado, podemos llegarle a poner hasta un 4, ¿no? Por tanto, este sería el límite de cada fase. Pero ¿qué es lo que pasa con los procesos proyectizados? Que el cuello de botella no siempre es fijo, sino que se va moviendo. Entonces, es importante fijar esto porque vamos a introducir otro concepto que es la polivalencia del personal entre fases. Pero antes de llegar ahí, antes de llegar a la polivalencia, debemos tener claro, para empezar, fijar un WIP. ¿Qué significa limitar el WIP? Que si aquí ya tenemos 4 tareas, no podemos poner una nueva hasta que una se mueva para aquí, hasta que existan 3. ¿De acuerdo? Y es la manera de no saturar una de las fases. Idem para las otras fases. Otro elemento clave de estos tableros Kanban es el flujo pull, el flujo de tirar. Es decir, tiraremos siempre de la fase posterior a la fase anterior las tareas. No será push. Es decir, si esta fase ya tiene 3 tareas, como mucho, le podemos empujar una más. Pero ya no le podremos empujar ninguna más. No será hasta que esta tarea se vaya para aquí que esta fase podrá coger otra tarea para aquí. Por tanto, es un flujo de tirar, es un flujo pull. Y la tercera característica muy importante que tenemos que tener en cuenta en los tableros Kanban es la medición de tiempos. La medición de tiempos de todo el proceso. Aquí hemos medido el tiempo de frecuencia de salida dentro de este proceso proyectizado. Pero tenemos que medir también el tiempo que pasa de promedio desde que algo entra aquí hasta que sale. Porque una cosa es que el flujo puede ser de una tarea al día, pero puede ser que empiece 2 semanas antes. Entonces, a medida que vayamos teniendo esta columna de fin, si anotamos el momento en que entra en cada fase y el momento en que entra la fase fin, podremos saber cuál es su tiempo de ciclo. ¿Y por qué es importante el tiempo de ciclo? El tiempo de ciclo es importante porque yo soy capaz de responder con un promedio. Imaginaos que estos son 3 semanas, semana 1, semana 2, semana 3 de promedio. Yo soy capaz, sin intervenir, de poder gestionar con mi equipo. Si alguien me pregunta ¿cuánto tiempo vas a tardar en fabricar esto?
Si yo no intervengo y lo pongo aquí como prioritario, sé que de promedio voy a tardar 3 semanas sin tener que condicionar que cada una de las fases lo ponga como prioritario. Entonces ya me está dando una aproximación de tiempo. Idem, si aparte de medir el tiempo de ciclo, medimos también desde que la tarjeta entra aquí hasta que sale, que esto sería el famoso lead time. Y para metodologías más ágiles en producción, sería el concepto MCT o Manufacturing Critical Path Time, pero esto da para otro vídeo y lo veremos en otro vídeo. Entonces, el lead time, ¿qué me dice? El tiempo que tardamos desde que empieza y la tarea está en espera hasta que vayamos a terminar aquí. Lo mismo, si alguien me pregunta, oye, de promedio, ¿tú qué vas a tardar desde que te doy la tarea hasta que me la entregues? Imaginaros que esto es 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas o 4 periodos de tiempo. Yo soy capaz de responder 4 periodos de tiempo, sin tener que influir y manipular cada una de las fases ni interaccionar con mis trabajadores para que esto esté hecho. Porque al final esto es una herramienta de autonomía funcional. ¿Y qué significa autonomía funcional? Que la gente sepa lo que tiene que hacer sin que tú tengas que hacer micromanagement, intervenir en cada paso, ni condicionarles las urgencias, ni cambiar las prioridades. Vamos a intentar que las decisiones fluyan y vayan solas. Creemos un marco de trabajo para que eso funcione. Finalmente, el último punto importante del tablero Kanban es la asignación de personal responsable en cada fase. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos que asignar personal a cada fase. Y este es el personal especialista de cada fase. Y después les tenemos que asignar tareas secundarias. Es decir, oye, señor responsable de fase 3, cuando tú no tengas nada que hacer, porque no puedes tirar, porque no te están llegando tarjetas terminadas de la fase anterior, pues tu tarea secundaria es ir a desbloquear el cuello de botella en la fase 2. O señor de la fase 2, cuando te encuentras que no puedes empujar, te vas a desbloquear el cuello de botella de la fase 3. ¿Cómo saben qué es lo que tienen que hacer? Porque verán cuál de las fases es la que está saturada. Para eso es importante tener personal especialista, pero también personal polivalente, que en ocasiones nos pueda ayudar a desbloquear cuellos de botella. Esto es muy importante para procesos proyectizados, muy distintos, con portafolio muy distinto también en el sector servicio, donde el cuello de botella se mueve. El cuello de botella se mueve y entonces necesitas que el personal sepa lo que tiene que ir haciendo para desbloquearlo sin que nadie se lo diga, porque no nos olvidemos, al final nuestro objetivo ¿cuál es? Que esta tarjeta que empieza por aquí y pasa por todas las fases, tenga el tiempo de ciclo el menor posible. Pero al final, ahorrando estos tiempos de ciclo, tanto de ejecución como de coordinación, es como la empresa va a ahorrar dinero. Entonces, tablero Kanban, vamos a hacer un repaso de los elementos claves. Columna de pendientes, columna de fin, columna de fases agregadas y simplificadas, asignación de tareas de responsable para cada fase, asignación de polivalencias, asignación de working process o de trabajos máximos en cada fase para identificar visualmente el cuello de botella, medición de los tiempos promedios de salida, medición del tiempo de ciclo y medición del lead time total. Esto está dando información al equipo día a día, pero está dando información a gerencia de cuándo se tarda en escenarios ideales a tirar un proceso proyectizado hacia adelante. Pues nada, espero que esta explicación os haya ayudado a entender cómo un tablero Kanban no solo sirve para proyectos, sino también para procesos proyectizados y cómo os puede ayudar a visualizar y a controlar, que al final la parte principal es el control, a controlar cuál es el día a día de la empresa de una manera muy clara y sobre todo a compartir la información. Si os ha gustado este vídeo, por favor, dadle al like, suscribiros y darle a las notificaciones de la campanita para poder ver los otros 2 vídeos vinculados a sobre la primera explicación teórica del Kanban en procesos proyectizados, que es elementos clave a tener en cuenta para escenarios muy ágiles y sobre todo cómo vincularlo a las 4 grandes palancas de mejora, que es la secuenciación de procesos, la visualización del flujo de información, las capacidades y la organización de personas. Hasta la próxima.